Damos la bienvenida al doctor Juan Pablo Vega, director ejecutivo de la CORPAC, Corporación Aeroportuaria de Cuenca. Bienvenido, Juan Pablo. Quisiéramos conocer cómo se encuentran las cosas en el aeropuerto. Primero, hace 15 días se había abierto la expectativa y se señalaba que el aeropuerto estaba listo para iniciar los vuelos por distintas razones. Entendemos que fundamentalmente de seguridad. En el marco de la emergencia de la COVID-19 las cosas se vinieron dilatando, pero el día de hoy deberían ya reiniciarse las operaciones. ¿Cómo se encuentran las cosas? Muy buenos días, mi estimado Gustavo. Un abrazo muy especial para usted y para todos los radioescuchas que nos escuchan hoy esta mañana. Pues sí, efectivamente el aeropuerto estuvo listo para operar hace 15 días, el 1 de junio. Lamentablemente, pues por cuestiones más de orden de las aerolíneas, que en este caso es LATAM, pues procedimos a comenzar nuestra operación el día de hoy, 15 de junio. Como usted sabe, TAME ya no está operando en la ciudad. Esta es una empresa que por decreto presidencial está en liquidación. Y bueno, realmente, como le digo, si bien estábamos listos desde el 1 de junio, pues hoy día vamos a comenzar los vuelos aéreos. ¿Cómo se encuentran las empresas? Usted ha señalado ya que TAME, que es de conocimiento público, se encuentra en liquidación. Pero de TAME se dijo por parte del gobierno que se mantendrán determinadas rutas, además de que será un proceso en el cual se irá disminuyendo poco a poco, un proceso paulatino, hasta que TAME se quede solamente con unas pocas rutas que no tienen posibilidad de otros servicios en el país. Por otra parte, varias aerolíneas han hecho noticia. Avianca, con su alianza con la aerolínea nacional, también ha tenido problemas. Avianca declaró quiebra en los Estados Unidos. Se señaló por parte de esta empresa de bandera colombiana que esto no es sino prácticamente un paso de carácter burocrático para fortalecerse financieramente, pero que seguirá sirviendo a Latinoamérica. ¿Cómo están las operaciones de Avianca? LAN también, como todas las aerolíneas en el mundo, con enormes problemas económicos, buscando refinanciamiento incluso del propio gobierno chileno, ha dicho, sin embargo, que continuará con sus actividades. Y por allí está también Aéreo Regional, que es una empresa que entendemos depende y tiene como socio principal a una aerolínea mexicana que también se encuentra en serias dificultades en México. ¿Qué es lo que se conoce, Juan Pablo, sobre estas aerolíneas? No sé si alguna otra más existe allí como potencial aerolínea para servir en vuelos a la ciudad de Cuenca. Sí, Gustavo, lamentablemente esta pandemia ha dejado una huella muy fuerte en todo el sector de la aviación, tanto en aeropuertos como en aerolíneas, y han existido a nivel mundial despidos masivos de miles de personas. Lo que se puede comentarle respecto a LATAM y Avianca es que ellos se acogieron al Chapter 11 en Estados Unidos, a la ley de quiebra. Pero esta ley lo que les permite es reorganizarse financieramente. Eso es lo que nos han dicho las aerolíneas, que es un tema más para reestructurar obligaciones financieras, y que pues ellos van a seguir con muy prestos a servirnos en cuanto a las rutas que antes teníamos. Ahora, esa es la idea, tener las rutas que alguna vez tuvimos. Por lo pronto, sabemos que es muy duro para la aerolínea comenzar sin que sea algo que, mientras no se reactive la demanda. Lo importante aquí es cómo se va reactivando la demanda y cómo van viajando las personas. Actualmente los comportamientos de todos quienes hemos pasado en esta pandemia, en un encierro, pues no necesariamente podemos... No estamos muy gustosos de volar. La razón principal de vuelo era una razón de reunirse en oficinas, de reuniones de trabajo, y eso ya ha sido medio reemplazado por plataformas, ¿no? Por plataformas como Zoom, como otras plataformas de Microsoft. Entonces hay que ver cómo se comporta la demanda. LATAM va a comenzar con tres vuelos
con 6 frecuencias esta semana. 3 vuelos de venida acá y 3 vuelos de regreso a Quito, son 6 frecuencias. Exclusivamente con la capital de la República, no hay ninguna otra ciudad contemplada dentro de los itinerarios, solamente Quito. Solamente Quito, no volábamos antes de la pandemia, no volábamos a ninguna otra ciudad. El tema de Guayaquil ha sido un tema complicado que lo hemos venido manejando tratando de volver a conseguir a alguien que vuele hacia esa ruta. Y yo le comentaba también a Aeroregional pues tiene una situación pendiente de un valor que pagar a la Corpac y por lo pronto no puede volar a Cuenca hasta que no cumpla esas obligaciones. Juan Pablo, muy buenos días. ¿Cuál es la autorización en cuanto a ocupación de los aviones de las aerolíneas? ¿Estas podrán estar al 30%, al 50% o quizás ya al 100%? ¿Dependerá tal vez de la demanda? Sí, muy buenos días. Realmente la Corpac no autoriza y no está llamada a dar una respuesta formal sobre ese tema. Entendemos que es una decisión del Comité de Operaciones de Emergencia, sin embargo, consideraríamos que siendo un órgano de control, la Corpac debería tener al menos conocimiento. Sí, conocemos que por lo pronto no va a haber se va a utilizar la capacidad del avión en su plenitud y se llenará en función de la compra de pasajes. Un poco fue criticado el hecho de que podría haber un contagio en el avión, lo cual las autoridades han comunicado que por la ubicación de los asientos es muy difícil que, como no hay contacto entre personas, que se dé un contagio y que también el aire del avión constantemente está en recirculación. Entonces, por ese motivo tomaron la decisión, lo que entiendo que ha comunicado el Ministerio de Transporte, que los aviones puedan llenarse para venir a las diferentes rutas. En lo que tiene que ver a todo el personal que labora en la Corporación Aeroportuaria y en todo lo que tiene que ver a los servicios del aeropuerto, ¿cómo ha sido este retorno? Entendemos que también ahí hay algunas disposiciones. ¿Cómo se está trabajando? ¿Con el 50% del personal, con el 70%, con el 30%? ¿Ha sido una reincorporación progresiva de este personal? ¿Cómo se arranca el día de hoy? Sí, el aeropuerto estuvo operativo siempre desde el 19 de marzo pasado. Hemos tenido cerca de 50 vuelos que han llegado acá a la ciudad, muchos de ellos logísticos, muchos de ellos médicos, muchos de ellos policiales, del ejército, pero hemos permanecido operativos. El 70% del personal de la Corpac es personal operativo, ellos han estado trabajando en campo todo este tiempo. Y apenas el 30% que es administrativo, pues ha estado trabajando en teletrabajo. Por lo pronto estamos nosotros cumpliendo con la semaforización y como les digo, el 70% tiene que seguir trabajando en campo y ahora aún más con los vuelos comerciales que llegan a la ciudad. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que se están tomando en el aeropuerto para el reinicio de estos vuelos? ¿Es las que conocemos y se están llevando a cabo en todas las instancias, como es toma de temperatura, desinfección de los zapatos, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son las medidas que se están adoptando? Sí, tenemos, por ejemplo, entre los 8 protocolos que son los protocolos que manejamos, tenemos las medidas de preventivas en las instalaciones del aeropuerto, que no todo el mundo va a poder ingresar a las instalaciones, sino simplemente aquellos que viajen, a menos que sean con personas de capacidades especiales o, en su defecto, niños. Ahí la única forma en la que podrían ingresar con compañía. Tanto en el arribo como en la salida de pasajeros van a haber personas que estén midiendo la temperatura, en un inicio con termómetros, en lo posterior con cámaras térmicas. Hay un protocolo de contención que es muy importante en caso de que se presente un pasajero con síntomas. Ahí pues se hará uso de los 2 médicos del Ministerio de Salud Pública y del aeropuerto a la unidad médica para revisar a estas personas y descartar el COVID-19. Tenemos protocolos para locales comerciales, para el ingreso de personal.
de la misma Corpac, que tienen que seguir una serie de protocolos también para no contagiarse por la operación del aeropuerto, que es muy importante. Y bueno, eso es en cuanto a los protocolos principales que estamos ocupando. Bien. El tema de los vuelos aéreos es un tema que está en constante discusión y polémica. Las asociaciones de aerolíneas, la propia IATA, la Organización Internacional, defienden y dicen que los vuelos no son focos contaminantes de gran riesgo, pero hay otros estudios que han sido publicados por medios internacionales que señalan, por ejemplo, los riesgos laborales y colocan a los ayudantes de vuelo, a las azafatas, en los primeros lugares, prácticamente a la misma altura en el riesgo en lo que se refiere a personas que trabajan en el ámbito médico o a los dentistas. Entonces es un tema realmente en discusión. En todo caso, IATA señala que hay varias razones para no preocuparse en los vuelos. Una de ellas dice que los pasajeros miran siempre adelante casi todo el tiempo, que los asientos son una barrera para la transmisión frontal del virus, que el flujo de aire en la cabina está hecho para no contaminar y que hay filtros de aire de partículas de alta eficiencia que en los aviones limpian el aire, etcétera, etcétera. Pero toda la otra lógica que aprendemos sobre la COVID-19, el distanciamiento que deben tener las personas, por ejemplo, que se recomienda de por lo menos 2 metros, es imposible de tenerlo en un avión. Incluso si es que se ocupa solamente el 50%, no se va a lograr el distanciamiento. Entonces es un tema altamente polémico. De allí que surge la pregunta, ¿cuáles son los protocolos emitidos en Ecuador para el interior de las cabinas de vuelo? ¿En qué condiciones se van a dar estas? Porque no es dable ni aceptable que simplemente se abra la capacidad total de los aviones hasta donde se llene sin hacer una evaluación un tanto más objetiva y diríamos que científica del riesgo en los aviones. ¿Qué es lo que se tiene en protocolos, Juan Pablo? Los protocolos esenciales que venimos comunicando como Corpac y que entendemos son los principales que autorizó el COE Nacional para los aeropuertos, tiene que ver con el manejo de mascarillas, con el lavado de manos y el distanciamiento, y eso es básicamente lo que el aeropuerto va a hacer. En lo que referente a aerolíneas en sí, no somos nosotros quienes hicimos esos protocolos ni estamos al tanto de eso, porque básicamente son protocolos que los maneja directamente la autoridad aeronáutica. Por supuesto, no estamos intentando endosar ninguna responsabilidad a la Corpac, sino tratando simplemente de presentar de la manera más clara, más transparente, porque el público requiere conocer cuáles son las condiciones en las que se van a dar estos servicios. Por supuesto, entendemos que hay autoridades superiores que son las que deciden. Sí, lo que se entiende, claro, lo que hemos sabido es que los pasajeros tienen que viajar con mascarilla. Ese es uno de los temas. Se exige, por ejemplo, en este tema de las mascarillas, y perdón por la interrupción, Juan Pablo, mascarilla N95, que es la adecuada para zonas cerradas de alto contagio, como son en las áreas médicas, por ejemplo, o puede un pasajero utilizar cualquier tipo de mascarilla. No entiendo que se hayan pronunciado por un tipo de mascarilla, pero sí por una mascarilla que le permita abordar el avión, eso es todo el tiempo. Y entiendo que tienen que ellos sentar, o sea, ocupar sus asientos de una forma ordenada, y el abordaje del avión desde el aeropuerto tiene que ser así mismo con distanciamiento y de una forma ordenada. Usted bien lo ha dicho en cuanto al tema de la ubicación de los asientos, que es algo primordial que permite, al no haber un contacto directo con el pasajero, pues podría permitir, si bien hay mucha gente que dice que ya es un tema de teorías, usted sabe que en el tema del COVID-19 todavía no hay un experto, pero sí, se debe mantener la ubicación en el asiento y bueno, con el tema de la mascarilla y la recirculación dentro de la cabina del aire, pues esperamos que, eso creo que son los temas fundamentales de conocimiento nuestro respecto a la aerolínea. Algo fundamental que se ha vuelto
algo fundamental que se ha vuelto cosa del día a día es el de portar consigo, esto para cada persona, algún tipo de desinfectante, fundamentalmente alcohol o geles. ¿Ha variado de alguna manera las regulaciones con respecto a los volúmenes de líquidos que se pueden transportar? Sí, no, realmente no ha habido. Depende de la cantidad que usted lleve consigo el líquido, el alcohol o el líquido, pero entiendo que no hay una regulación al respecto. Como le digo, también el tema del equipaje es un tema que ha sido cuestionado y que actualmente pues lo que se quería es que haya una desinfección del equipaje. En un inicio la Corpa tenía protocolos para la desinfección del equipaje, pero luego nos comentaron que las aerolíneas iban a manejar eso directamente. Hay otro aspecto de preocupación que tiene que ver con lo que hablamos inicialmente, las aerolíneas que presten eventualmente servicio. La situación se la ve en el mundo. El caso de México, por ejemplo, traemos a colación. En México, el gobierno, con esa gigantesca población que tiene, nunca prohibió los vuelos. Y sin embargo, los ciudadanos conscientes del riesgo dejaron de utilizarlos, con ocupaciones que están en el orden del 20%. Lo veíamos recién en la edición del día de ayer de la revista Proceso, y que tienen al borde de la quiebra a las aerolíneas mexicanas, a pesar de que no tuvieron restricciones en los vuelos nacionales, por lo menos. Conocedor como es usted por estar en esta actividad de las aerolíneas, de los aeropuertos, ¿qué expectativas tiene en este tema con respecto a la supervivencia, a la sostenibilidad, a la sustentabilidad del negocio de la aviación, particularmente de los vuelos nacionales de aquí en Ecuador, con las situaciones que se perfilan ya en el presente y en el futuro inmediato? Sí, el tema de la demanda es un tema, como le decía, muy complicado. Es muy difícil de predecir cómo vamos a comportarnos todos respecto a los viajes, respecto a las reuniones, al turismo. El turismo está colapsado y pues es el 30% de los vuelos es por turismo. Entonces es una situación muy complicada el tema de la demanda. Ahora, ¿qué esperamos nosotros? Bueno, en la coordinación y lo que hemos hablado es recuperar al menos el 50% de las frecuencias hasta diciembre de este año. Sería un objetivo que podríamos nosotros, que conversábamos otra vez con la autoridad de transporte, que podría darse. Eso es lo que más o menos estamos esperando en el mejor de los casos, el 50% de las frecuencias que teníamos antes de la pandemia. Menos pasajeros con este sistema que se utilizaba para determinar tarifas aéreas podrían significar mayores costos también, cuando igual, recordemos, antes de la pandemia los costos de volar en Ecuador estaban entre los más altos de América, posiblemente del mundo. Sí, perdóneme, Gustavo, que no le escuché muy bien. Sí, le decía sobre la expectativa con respecto a la evolución de los costos de los pasajes, recordando que antes de la pandemia los costos para volar internamente en Ecuador, costo por kilómetro recorrido, estaban entre los más altos de América y probablemente del mundo. Sí, actualmente las aerolíneas, sobre todo en lo referente a Avianca, a LATAM, que son aerolíneas las más grandes de América Latina, ellos con su política de revenue management, que es el manejo discriminado de precios en función de la ocupación del avión a días del vuelo, pues ellos entiendo que están utilizando de la misma forma, tratando de poner precios bajos y poder incentivar los vuelos, porque de nada les sirve tampoco a las aerolíneas tener los aviones parados sin ingresos. Entiendo que tienen que incentivar de alguna forma que los vuelos se den nuevamente. Este es un tema de conocimiento personal más que un tema de manejo de Corpac, pero esperemos que ya los vuelos se comporten como el último se estaban comportando de la pandemia. Usted conseguía vuelos por internet a $60 ida y vuelta a Quito, $70 ida y vuelta a Quito. Ya no estaban los vuelos en $300, en $250, sino ya se los conseguía a precios razonables. Esperemos que podamos volver a esa situación.
¿Alguna observación con respecto al manejo de carga aérea, que es otro servicio muy necesario? Sí, el manejo de carga, pues en particular lo hacía, no creo que es un rubro importante dentro de lo más importante es el vuelo de pasajeros, ¿no? TAMI era una aerolínea que en su momento lo hacía, ahora la TAMI está más enfocada en los pasajeros. Bien, cualquier información adicional, Juan Pablo, para el público de la ciudad de Cuenca, de la SUAY, de la región austral, que requiere saber qué alcances y limitaciones se tienen con el transporte aéreo. Sí, Gustavo, la primera parte de su pregunta no le llegué a escuchar. No, le decía ya, recomendaciones u observaciones de tipo general, nada más ya para el cierre de este diálogo. Sí, la recomendación es tener a su responsabilidad, que lo he venido comentando en los diferentes medios. Es importante que cumplamos con los protocolos de seguridad básicos que se nos piden, que son los importantes y por los cuales los únicos en los que hemos visto se puede evitar el distanciamiento, la mascarilla, el tener cuidado, la superficie no toca, tratar de de cuidar todo, de cuidarse del contagio de esta forma, y bueno, asumir esa corresponsabilidad, hacer caso a la señal que tiene el puerto. Tenemos todo lleno de circulación, y que pierdan el temor de volar, que lo hagan si tienen que hacer. No hay ningún inconveniente en este momento con la seguridad que se ha estado tomando con las autoridades de aviación, y pues siempre que nos escuchen por nuestros canales regulares, cualquier disposición o cualquier información que podamos dar. Muchas gracias a Juan Pablo Vega, él es director ejecutivo de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca, Corpac.